Bienvenidos al Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mi nombre es Luis Cruz y el tema que vamos a ver es vía olfatoria. ¿Alguna vez te has preguntado por qué cuando hueles tu comida favorita cambias de ánimo y también te trae recuerdos? En esta ocasión lo vamos a explicar a través de la vía olfatoria. En esta ocasión hablaremos de la vía olfatoria. Tocaremos los temas de sus generalidades, el epitelio olfatorio, el bulbo olfatorio y sus proyecciones, así como la exploración clínica. Comenzamos. Vemos que la vía olfatoria va a estar formada por el epitelio olfatorio, los bulbos olfatorios, los tractos olfatorios, juntamente con áreas olfatorias en el encéfalo y sus comunicaciones con otros centros encefálicos. También veremos que las estructuras del sistema nervioso central involucradas en el olfato se denominan en conjunto rinencéfalo o encéfalo nasal. La modalidad de las fibras nerviosas de la vía olfatoria va a ser sensitivas especiales aferentes y su función va a ser la sensación de olfacción u olfato. Entonces vemos que la olfacción va a ser la sensación de olores por la detección de sustancias odoríferas aerolizadas en el entorno. La vía olfatoria se destaca porque las prolongaciones periféricas de las neuronas sensitivas primarias en el epitelio olfatorio actúan como receptores sensitivos, a la inversa de otros nervios sensitivos especiales que tienen receptores separados. También es importante mencionar que estas neuronas aferentes primarias experimentan un reemplazo continuo durante toda la vida y que las neuronas aferentes primarias hacen sinapsis con neuronas secundarias en el bulbo olfatorio, que es una evaginación de la corteza, sin hacer sinapsis primero en el tálamo, como lo harían otras neuronas sensitivas, sino que se proyectan directamente a la corteza olfatoria desde el bulbo olfatorio. Y también es importante destacar que en la vía olfatoria, las vías que van hacia las áreas corticales involucradas en la olfacción son completamente homolaterales. Una vez mencionados estos datos importantes, podemos comenzar a hablar del epitelio olfatorio. Vamos a ver que este está situado en el techo de la cavidad nasal y se extiende en el cornete nasal superior y el tabique nasal. También se mantiene húmedo por las secreciones mucosas de las glándulas olfatorias. Y es importante mencionar que las sustancias odoríferas se disuelven en la capa mucosa que cubre este epitelio olfatorio. Dentro del moco, estas moléculas se unen a proteínas fijadoras de sustancias odoríferas y difunden en las prolongaciones ciliares de las neuronas olfatorias. Allí se unen a receptores olfatorios que están introducidos en la membrana ciliar. Vamos a ver que el epitelio olfatorio comprende tres tipos celulares principalmente. Vamos a encontrar las neuronas olfatorias. Estas son neuronas bipolares cuyas prolongaciones periféricas, es decir, las dendritas, se extienden hasta la superficie epitelial, donde se expanden en el botón olfatorio con cilios que contienen los sitios receptores de moléculas. Estas neuronas sensitivas primarias transmiten la sensación a través de prolongaciones centrales que se reúnen en 20 o más haces o filamentos que atraviesan la lámina cribosa del hueso etmoides para hacer sinapsis sobre las neuronas sensitivas secundarias en el bulbo olfatorio. Las prolongaciones centrales de las neuronas olfatorias forman los nervios olfatorios, que en conjunto se denominan el nervio craneal 1 olfatorio. También vamos a encontrar las células sustentaculares o células de sostén, que van a estar entremezcladas con las células sensitivas y son similares a la glía. Y el tercer tipo celular que vamos a encontrar
principalmente son las células basales. Estas se sitúan sobre la membrana basal y constituyen la fuente de nuevas células receptoras. Es la única área del sistema nervioso central en que las células se regeneran continuamente durante toda la vida. Esta regeneración celular ocurre aproximadamente en un periodo de 60 días. Y también vamos a encontrar abundantes glándulas olfatorias. Esas se encuentran entre las células sensitivas y sus tentaculares y van a producir el moco en el que se disuelven las sustancias odoríferas y que también sirve de protección para el epitelio. Si hablamos del bulbo olfatorio, vamos a ver que este es el ensanchamiento rostral del tracto olfatorio ubicado a nivel del surco olfatorio del lóbulo frontal. En él se encuentran los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas secundarias involucradas en el relevo de la sensibilidad olfatoria hacia el encéfalo. Vamos a ver que contiene estructuras cilíndricas denominadas glomérulos, en los cuales se realiza el contacto entre las neuronas olfatorias primarias con las células mitrales y las células en penacho, que ambas corresponden con las neuronas olfatorias secundarias. Es importante mencionar que estos glomérulos se especializan en la recepción de un tipo específico de información odorífera. Vemos que comenzando en la lámina cribosa, el bulbo olfatorio va a estar dispuesto en 5 capas. La primera corresponde a la capa de fibras nerviosas. En ella están los axones de las neuronas olfatorias primarias. Le sigue la capa glomerular, que contiene los glomérulos en los cuales tiene lugar una convergencia entre los axones de las neuronas olfatorias primarias y las dendritas de las células en penacho y las células mitrales, así como aferencias de interneuronas y eferentes centrífugos del sistema nervioso central. Le sigue la capa plexiforme externa, que esta contiene principalmente los cuerpos de las células en penacho, seguida por la capa de células mitrales, que es una capa única de grandes cuerpos de células mitrales, finalizando en la capa de células granulosas, que funcionan como interneuronas inhibidoras, que también contiene axones mielínicos de neuronas secundarias. Dentro de las capas hay dos tipos celulares principales: las células mitrales, cuyas dendritas se extienden en los glomérulos, donde hacen contacto con los axones de las neuronas sensitivas primarias y con interneuronas, que después de dar origen a colaterales para el núcleo olfatorio anterior, los axones de las células mitrales se proyectan principalmente al área olfatoria primaria. Y también vamos a encontrar células en penacho. Sus axones se proyectan al núcleo olfatorio anterior y a las áreas corticales de la corteza olfatoria. Las células en penacho y las células mitrales constituyen las neuronas aferentes desde el bulbo olfatorio hasta el sistema nervioso central. Desde el bulbo olfatorio, las fibras postsinápticas de estas neuronas sensitivas forman el tracto olfatorio y el trígono, que es una expansión del tracto olfatorio rostral a la sustancia perforada anterior del encéfalo. La suma del bulbo y el tracto olfatorio forman el lóbulo olfatorio, mientras que neuronas tanto del tracto olfatorio como del trígono forman el núcleo olfatorio anterior. Estas fibras del tracto olfatorio se dividen por delante de la sustancia perforada anterior en las estrías olfatorias lateral y medial. La estría medial cruza por la comisura blanca anterior y penetra en la estría medial del lado opuesto para llegar al bulbo olfatorio y núcleo olfativo anterior del lado contrario. Su influencia sobre esta es principalmente inhibidora, aunque evidencias recientes sugieren que dentro de esta estructura, la estría medial, hay pocas o incluso ningún axón. Por otra parte, la mayor parte de los axones del tracto olfatorio pasan a través de la estría olfatoria lateral a las áreas olfatorias corticales. Ahora bien, si hablamos de la corteza olfatoria,
Vamos a ver qué es el área donde se identifican y reconocen los olores percibidos. Se localiza en el lóbulo piriforme y va a estar integrada por diferentes regiones corticales: periamigdalina, entorrinal y prepiriforme. La región periamigdalina corresponde al giro semilunar y al uncus, mientras que la región entorrinal correspondería al área 28 del mapa de Brodmann, y la región prepiriforme va a estar formada por el giro ambiens y el giro olfatorio lateral. Si hablamos del área olfatoria primaria, esta va a corresponder con el área 34 del mapa de Brodmann y va a estar formada por las cortezas del uncus, es decir, la corteza periamigdalina, y también va a estar formada por el limen de la ínsula, que es el punto de unión entre la corteza de la ínsula y la corteza del lóbulo frontal, así como por parte del cuerpo amigdaloide, que es un complejo nuclear localizado por encima de la punta del asta anterior del ventrículo lateral, y también va a estar formada por la corteza prepiriforme. Esta corteza se va a dividir en anterior y posterior. La parte anterior permite distinguir olores relacionados pero diferentes, mientras que la parte posterior permite identificar el objeto al cual pertenece un olor determinado. Por ejemplo, en esta clásica película, el personaje principal logra distinguir entre olores muy relacionados en la cocina y, a pesar de que no los ve, los logra asociar con un objeto al cual le pertenecen. Ahora, el área entorrinal de la circunvolución del hipocampo, que corresponde al área 28 de Brodmann, recibe conexiones de la corteza olfatoria primaria, por lo que se denomina corteza olfatoria secundaria. Esta va a estar vinculada con la evocación de las memorias relacionadas con los olores. Como vemos, el sistema olfatorio es una red de comunicaciones complejas, pues desde las áreas olfatorias primarias se dirigen proyecciones hacia el área de asociación olfatoria en la corteza entorrinal, el área olfatoria secundaria. Otra conexión muy importante es a través del núcleo avenular y el hipotálamo, que se proyectan hacia la formación reticular del tronco encefálico y los núcleos de los nervios craneales, que son responsables de las respuestas viscerales. Por ejemplo, los núcleos salivares superior e inferior provocan la salivación en respuesta a olores agradables, mientras que el núcleo dorsal del vago provoca la aceleración del peristaltismo en el tracto intestinal y un aumento de la secreción gástrica. El área olfatoria primaria también se proyecta hacia el núcleo medial dorsal del tálamo, desde el cual neuronas aferentes se proyectan a la corteza órbitofrontal para la apreciación consciente del olfato. También tiene conexiones directas con el área límbica, que desempeña un papel en la formación y consolidación de memorias. Esta estrecha asociación con la región límbica explica por qué ciertos olores son tan evocadores de memoria y emoción. Algo muy importante de la vía olfatoria es su exploración clínica. Aquí, el examinador le pide al paciente que cierre los ojos mientras le presenta una serie de estímulos olfatorios familiares, como café o chocolate. El estímulo olfatorio debe colocarse debajo de una fosa nasal mientras se excluye la otra. Se pide al paciente que huela la sustancia y después la identifique. Después, el proceso se repite para la otra fosa nasal. Si el paciente puede describir la sustancia, se presume que el tracto olfatorio está intacto. Y esto ha sido lo que corresponde al estudio de la vía olfatoria.